a López Obrador su último mes de gobierno le coincide con la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores, donde tiene una mega mayoría. Tiene una mega mayoría como nunca antes la había tenido, y eso también, hay que decirlo, es fruto de su trabajo, es fruto de todos sus esfuerzos, ¿no? Es fruto de la aprobación que le ha dado el pueblo mexicano, teniendo pues obviamente sus cosas que a lo mejor no hizo tan bien, pero sí unas que hizo muy bien, ¿no? Por ejemplo, lo económico, ¿no? Lo económico le dio muchos resultados, y la elección de la Cámara, si bien fue un voto a favor de la doctora Sheinbaum, también fue un voto de aprobación al gobierno de Obrador. Entonces, ya López Obrador y Claudia traen un plan que es conocido como el Plan C, ¿no? Que es que se voten los jueces. Y en este mes que le queda a López Obrador, donde va a coincidir con la Cámara, es decir, en septiembre, va a mandar la reforma, porque ahora ningún poder judicial le puede tirar una reforma, como le tiraron la del INE, por ejemplo, ¿no? Que quería que se eligieran a la gente del INE, ¿no? Que ya se había aprobado una reforma y lamentablemente el poder judicial se la quitó. ¿Qué tiene de malo que se voten autoridades? Entre más voto directo haya, siempre va a ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se alterna el poder, ¿no? Si a lo mejor escogiste a uno que no es tan bueno, lo puedes quitar después, cuando ya toque el cambio de mandato, ¿no? Bueno, pues el poder judicial está podrido y le van a hacer reforma cuando tenga la nueva mayoría López Obrador. ¿Por qué es buena esta reforma? Básicamente porque el poder judicial, salvo sus excepciones, está lleno de gente corrupta. Gente que libera criminales, gente que ya está agarrada, ¿no? Que está comprobada que es criminal, y las liberan, les pasan una lana, ¿no? Está lleno de corrupción, y eso, hay que decirlo, eso también hace que haya mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque muchos jueces pactan con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, de diferentes rangos del Poder Judicial se van a elegir cargos, ¿no? Se van a elegir cargos, ¿no? Y esa es la reforma. ¿Se la van a votar a Obrador? Obviamente se la van a votar a Obrador, pues es su partido. Así funcionan las democracias. Pues tu partido te vota las cosas, ¿no? Y eso pues en sí no tiene nada de malo, ¿no? Entonces parece que se les acabó la fiesta a los jueces, ¿no? Es un sistema que se ha dado en algunas partes del mundo, ¿no? No es necesariamente un mal sistema, ¿no? Y creo que se está proponiendo algo para corregir el problema de justicia que hay en el país, ¿no? Algo se está haciendo. Si tienen una mejor propuesta, pues háganla, pero realmente se han hecho reformas a lo largo de la historia del Poder Judicial y siguen siendo los más corruptos. Entonces, si la solución es que se elijan, si la solución que tienen estos cuates, ¿no? Es que el pueblo va a elegir y va a elegir bien, pues adelante. Si no hay otra solución, pues hay que tomarla. ¿Por qué va a estar mal, no? O sea, ¿por qué nos vamos a morir por intentar algo nuevo? Nuestro sistema de justicia, nuestro poder judicial, no puede seguir igual. No puede seguir igual. Son gente que lleva muchísimos años, ¿no? Los fiscales también, ¿no? Hay que ver el fiscal de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Que es un criminal que protege a narcotraficantes. Y que esos narcotraficantes hacen lo que quieren en Guanajuato, ¿no? Entonces, se tiene que mirar hacia las soluciones. Y esta es la solución que tiene el presidente actual y la presidenta electa, pues que se las voten. Y es buena estrategia política. ¿Por qué? Porque es una reforma muy polémica, ¿no? Es una reforma muy polémica porque lamentablemente la derecha le tiene miedo a que vote la gente, ¿no? Entonces es una buena estrategia porque todo el peso se lo va a echar a Obrador, va a ser una iniciativa de Obrador, y Claudia ya va a llegar con esta reforma, no sé si ya aprobada, pero sí lanzada, ¿no? Entonces creo que es una buena reforma y esperemos que se haga una buena discusión de los diferentes sectores de la sociedad, que se escuche a la gente para que sea una reforma muy bien pulidita, ¿no? Como segundo caso, el pasado domingo
se llevaron a cabo las elecciones europeas. Europa, ¿no?, es de las pocas zonas, ¿no?, que ha logrado consolidar una cosa tan compleja pero tan virtuosa como la Unión Europea, que tiene un parlamento. En ese parlamento, de los diferentes países, dependiendo sus habitantes, tienen representantes y votan cosas a favor de la Unión. La Unión ha tenido avances maravillosos, ¿no?, en muchas cuestiones, ¿no? Se ha quedado a deber en muchas ocasiones también, sobre todo con las poblaciones migrantes, ¿no?, como las poblaciones africanas y árabes, ¿no? Pero ha tenido muchos avances y a ellos les ha ayudado a desarrollarse en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pues el pasado domingo los europeos votaron para elegir su Parlamento Europeo, ¿no? Y Emmanuel Macron, ¿no?, presidente de Francia, perdió en una derrota, digamos, simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque la extrema derecha francesa agarró curules en el Parlamento de Bruselas, en el Parlamento Europeo. Pues Macron, a pesar de que logró su reelección, ¿no?, con unas alianzas que hizo de último momento, ¿no?, más que nada por miedo de la población francesa a que no llegara a la extrema derecha, ¿no?, lejos de eso ha sido un presidente muy gris, ¿no?, un presidente que ha ido contra los adultos mayores en cuanto a pensiones, ¿no?, les ha quitado gran parte de su lana, ¿no?, un presidente que ha reprimido al pueblo francés y que votaron por él más que nada para que no llegara a la extrema derecha. Creo que un pensamiento, digamos, muy racional del pueblo francés, ¿no?, que se nota un pueblo muy ilustrado, ¿no?, cuando viene la ultraderecha, bueno, pues votan menos peor, ¿no? A final de cuentas, eso pues le ayuda un poco a Francia, ¿no? Pero este personaje tan gris perdió las elecciones europeas, ¿no?, y la derecha, ultraderecha francesa ha avanzado. ¿Qué se le ocurre hacer a Emmanuel Macron? Disolver la Asamblea Nacional, es decir, parecido a una Cámara de Diputados, ¿no? Disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones a finales de este mes. Hágame usted el favor, con el empuje que tiene Le Pen, ¿no?, con el empuje que tienen los fachos ahí en Francia, convocar a elecciones para una nueva asamblea me parece un balazo en el pie que se está dando Emmanuel Macron, ¿no? Me parece que está entregando de pechito el poder a Le Pen, ¿no?, que se frota las manos, ¿no?, y no descartaría que aquí se esté jugando que la ultraderecha llegue a Francia. Y si la ultraderecha llega a Francia, se toma uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es el ejército francés, y la ultraderecha puede crecer. A la ultraderecha europea, muchachos, ya no le interesa disolver la Unión Europea. ¿Por qué? Porque básicamente, a diferencia de, por ejemplo, cuando fue el Brexit, básicamente encontraron una forma de hacerse crecer, ¿no?, en este tipo de parlamentos, ¿no?, en el Parlamento de la Unión Europea. Entonces dijeron, ya no, eso de desaparecer la Unión Europea, no, papis, eso ya no nos conviene, mejor vamos a tomar la Unión Europea, y eso puede ser muy peligroso, porque la Unión Europea es la encargada de contener la migración. Entonces, si llega a la ultraderecha, ¿no?, en este caso primero a los congresos, ¿no?, que avanzaron mucho, a pesar de que no ganaron la mayoría en el Congreso Europeo, ganaron una parte, avanzaron mucho, pero si toman la Unión Europea, pues básicamente van en contra de los migrantes y van a ir de la mano, ¿no?, con Estados Unidos, ¿no?, para atacar Palestina. Entonces realmente se vuelve una zona muy complicada ya la Unión Europea con el avance de estos partidos en el Parlamento Europeo, y Macron les está poniendo un pase a gol, ¿no?, para el próximo 30 de junio, que es la elección, la primera vuelta, la ultraderecha francesa crezca. ¿Para qué lo hace Macron? Pensando, ¿no?, en que puede tener una victoria, que algo puede hacer, que puede componer un poco las cosas. Pero no hay que pensar con la sangre, no puedes pensar con los resultados electorales, no se piensa con la sangre, Macron, se piensa con el cerebro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aquí estaremos diciendo lo que pase en esas elecciones francesas
Ojalá, por el bien de la humanidad, que el partido de Le Pen, que tiene ahora en el Congreso actual varios, la mayoría de los senadores de oposición, de los congresistas de oposición, ojalá no ganen todavía más curules. Pero bueno, lo veremos, chicos. Y por último, en Argentina acaban de aprobar la ley bases. Le decía hace rato, ¿no?, que el pueblo francés eligió bien cuando decidió no votar a la ultraderecha. Pues en Argentina no eligieron bien y votaron a la ultraderecha, votaron a Javier Milei. Lejos de ser un presidente que iba a acrecentar la inversión y que iba a ser Argentina una superpotencia, ¿no? Ya está la realidad, solamente que a veces uno se mete mucho en una cuestión ideológica y puede no llegar a verla, ¿no? Pero la realidad es que a Milei no se le para de disparar el dólar. Ya está en casi 1,000 pesos el dólar en relación con el peso argentino. Eso quiere decir que la economía no está bien. Todavía se jactan, los fans de Milei se están jactando de que en el último mes hubo 5% de inflación. Eso no es para festejar, no es para festejar. O sea, que antes haya habido más inflación y que ahora tengas el 5% en un mes, no es para festejar. Esas no son cuestiones para festejar. Van y festejan que Milei se reúne con Elon Musk. ¿A poco eso te va a generar dinero a ti? No, no te va a generar dinero. ¿Qué es la ley bases? La ley bases es un paquetote, ¿no?, un paquetote de reformas, un paquetote de leyes que, entre otras cosas, le dan a Milei prácticamente un año para tomar decisiones por encima del Congreso. Entonces Milei ya puede decidir por encima del Congreso un año. El Congreso lo había parado en algunas cosas, por ejemplo en la ley ómnibus, ¿no? Pero ahora se sacaron esta que es un poco más light, afortunadamente fue un poco más light, pero ya la aprobaron. Ya la aprobaron y le están dando poder unipersonal, le están dando un poder total a Javier Milei por un año. Otras cosas que incluye la reforma le van a dar poder a las grandes empresas de explotar los recursos argentinos naturales, ¿no? Principalmente por el litio, les van a sacar el litio. Hay gente que piensa, ¿no?, que Javier Milei se reúne con Elon Musk por el bien de Argentina. No, Elon Musk les va a ir a sacar el litio. Ese litio que es de los argentinos se los va a ir a sacar Elon Musk, más con esta ley. ¿Ustedes por qué creen que Elon Musk está feliz? O sea, Elon Musk no está feliz por el desarrollo de Argentina. Elon Musk está feliz porque con esto va a poder desarrollar sus empresas y va a poder extraer el litio. Ahora se van a poder privatizar con esta ley también empresas. Afortunadamente, ¿no?, porque no le aprobaron la reforma anterior, que era todavía más devastadora, empresas como Aerolíneas Argentinas, no se van a poder privatizar, pero va a haber otras que sí. Y encima de todo, ¿no?, le van a dar 30 años de poder a las grandes empresas, ¿no?, a los grandes capitales, ¿no? Es decir, los grandes capitales pues van a ver por sus intereses. No son políticos, no tienen por qué ver por los intereses de la gente, ¿no? Le van a dar 30 años a los grandes capitales para poder desarrollar los negocios que quieran, los que sean, ¿no? Sin importar si pasan por encima de la naturaleza, por los derechos de los trabajadores, por las comunidades indígenas, eso no importa. Esta ley les da ese poderío a los grandes capitales. Es increíble, ¿no? Es increíble que a esto se haya llegado. Encima de todo, ¿no?, y poniendo paréntesis que no está bien del lado del pueblo tener malas actitudes, ¿no?, de violencia siempre condenables, pero encima de todo hay represión. Afuera del Congreso de Argentina, cuando se votó esta ley, hubo represión. No, esto no es una cosa que pasa en los países desarrollados. En los países desarrollados, ¿no?, como Islandia, como los países nórdicos, como los escandinavos, ¿no?, cuando la gente protesta, la policía los cuida. Estén o no estén de acuerdo con lo que ellos opinan, la policía los cuida. Y así son las manifestaciones. ¿De qué te está hablando esto de que no hay un consenso entre el gobierno y entre la gente? Y eso termina en crisis así. ¿A poco usted ve a Finlandia, por ejemplo, cuando llega a haber una manifestación, que las hay, no son muchas, pero las hay, porque los nórdicos y los escandinavos protestan cuando deben de hacerlo, ¿no?
¿A poco usted ve cosas quemadas, ve a la policía ahí dándole tolete a la gente? No, eso no es de un país del primer mundo. Este tipo no es un gobernante que se comporte como un gobernante del primer mundo. Este tipo se ha peleado ya con muchos presidentes. Este es un tipo que francamente está mal en sus actitudes y en sus políticas. Esperemos, ¿no?, que el pueblo argentino se dé cuenta, ¿no?, porque a veces el fanatismo llega a apoyar gente que no deben de apoyar, ¿no?, eso pasa en diferentes países, y que en las próximas elecciones lo quiten, ¿no? Esperemos que por el bien de Argentina pase eso, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo, queridos amigos, por el día de hoy. Nos vemos el miércoles, el próximo noticiero va a ser el miércoles. Yo soy Emiliano Solís, le agradezco mucho y que tenga buena noche.